cuando fue asesinada. ¿Qué edad tenía? No oyeron nada. 15. ¿15? Describieron a su hija como una típica adolescente. ¿Esta es una fotografía reciente? Muy bien, es tiempo de volver al trabajo. ¿Tienes mucha tarea que hacer? Sí. La última vez que la vio fue la noche anterior. Vamos, ve a estudiar. Después de cenar, Dawn dijo que tenía tarea que hacer y que iría a dormir cuando la terminara. Dijo buenas noches y fue a su cuarto. Cuidado con mis libros. La madre descubrió el cuerpo sin vida de su hija a la mañana siguiente. Las autoridades tenían un asesino en serie suelto y parecía que actuaba más allá de los límites de Richmond. Su habilidad para evitar ser detectado llevó a la policía a creer que lo había hecho antes. En la desesperación de hallar una pista, el detective Ray Williams se puso en contacto con los departamentos de policía de la región, procurando hallar otros casos irresueltos con el mismo modus operandi. Halló lo que buscaba a menos de 150 kilómetros de la ciudad de Washington, en el suburbio de Arlington, Virginia. Allí el detective Joe Horgas, del Departamento de Policía del Condado de Arlington, tenía varios homicidios con violación sin resolver y los crímenes se remontaban a casi 3 años. Los detalles eran espantosamente similares a los homicidios de Richmond y del condado de Chesterfield. 3 semanas antes del homicidio de Dawn Chang, de 15 años, la policía del condado de Arlington se hizo presente en la casa de Sandra Thomas. Con cuidado. La mujer de 34 años había sido hallada violada y asesinada en su casa. Vivía sola y, como las víctimas de Richmond, fue estrangulada con elementos de la casa. Por los cabellos y la evidencia biológica recogidos de la escena, la policía determinó que el asesino de Sandra Thomas era un afroamericano con sangre del tipo O. Los otros crímenes de Arlington sin resolver con un modus operandi similar databan de 1984. En primer lugar, al detective Horgas le pareció extraño que el homicida se hubiese detenido para reaparecer 3 años después. No se detuvo porque tenía una novia, ni porque se había casado. Se detuvo porque se había mudado o se había muerto. Pero no se había muerto si luego cometió los otros crímenes. El detective Horgas revisó los últimos registros de libertad bajo palabra o condicional de afroamericanos que hubiesen sido arrestados en Arlington en 1984. Entonces, hallaron algo. A principios de 1984, un hombre de 21 años llamado Timothy Spencer había sido arrestado por estar relacionado con una serie de robos menores. Aunque fueron crímenes no violentos, los antecedentes también indicaban que había sido identificado como el principal sospechoso en una serie de violaciones irresueltas en todo Arlington. Sin embargo, nunca fue acusado por tales crímenes. Estaba en casa de mi madre. Después de estar 3 años en prisión por los delitos de robo, Spencer salió bajo palabra. Y eso no fue todo. La policía de Arlington sabía que fue enviado de la prisión a un centro de rehabilitación en Richmond y que salió libre 2 semanas antes del primer homicidio. Si el detective Horgas tenía razón, Timothy Spencer era ahora el primer sospechoso de al menos 4 homicidios en Virginia. Aquí están las manos de Tucker. Para averiguar si estaban lidiando con el mismo criminal, el detective de homicidios del condado de Arlington, Joe Horgas, viajó a Richmond. Allí se puso a trabajar junto al detective Ray Williams. Y amarrada de las manos al cuello. Tras comparar los detalles de todos los homicidios, quedaban muy pocas dudas. El mismo homicida parecía haber cometido todos los crímenes. Los detectives supieron que su primer sospechoso, Timothy Spencer, había salido recientemente bajo palabra y vivía en un centro de rehabilitación en Richmond. Soy el detective Horgas.
Soy el detective Williams de Richmond. Claro, adelante. Según el director del centro, el sospechoso habitualmente salía a hacer recados. Aquí tiene. ¿Este es el libro? Los detectives pudieron ver el libro diario que contenía las horas y fechas en la que los internos salían y entraban de la casa. 18 de septiembre. Según los registros, Timothy Spencer había firmado su salida el 18 de septiembre, el 2 de octubre y el 21 de noviembre. Fechas que correspondían a los homicidios de Richmond y el condado de Chesterfield. 18 de septiembre. También firmó su salida el 25 de noviembre para pasar el fin de semana de Acción de Gracias con su madre en Arlington. No firmó su entrada o salida ese día. Joe Horgas, detective del condado de Arlington, notó que la madre de Timothy Spencer vivía a poca distancia de donde la última víctima, Sandra Thomas, fue asesinada el mismo fin de semana. ¿Qué chance hay de que a 150 kilómetros el modus operandi de la mujer asesinada sea idéntico al usado para matar a Timothy Spencer? Estuvo aquí al mismo tiempo. No tiene sentido pensar que es pura coincidencia. Tiene lógica. Era nuestro hombre. Poco tiempo después, Timothy Spencer regresó al centro. ¿Cómo está? Y la policía lo estaba esperando. Y él es el detective Horgas. Ahora de la vuelta y... El sospechoso de asesinatos en serie fue arrestado por sospecha de homicidio. Coloque sus manos en la espalda. Un registro de su cuarto en el centro de rehabilitación no produjo ninguna evidencia que lo relacionara con los homicidios. Pero en la cama descubrieron un dibujo de un número 8 similar al hallado pintado en el cuerpo de la víctima de 15 años, Dong Chang. Muy bien, le mostraré un par de fotografías. Spencer no admitió nada. Quiero ver si reconoces a estas personas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Lo conoces? No. Afirmaba no saber nada sobre las violaciones o los homicidios. No. ¿Alguna vez lo viste? Negó haber dibujado el número 8 hallado en su cama. Sí. Los detectives presintieron que mentía. Debían recurrir a la evidencia forense para probarlo. No. Se tomaron muestras de cabello y de sangre del sospechoso. En la División de Ciencia Forense de Virginia, los peritos compararon los cabellos tomados de Spencer con los hallados en las diversas escenas. La forma, textura y color de los cabellos eran idénticos. Aunque Timothy Spencer tenía sangre del tipo O, millones de personas también la tenían. Para que fuera prueba irrefutable de que se trataba del estrangulador del lado sur, los peritos recurrieron a un tipo de análisis recientemente desarrollado y más sofisticado llamado prueba de ADN. La prueba reveló que el perfil genético del sospechoso era idéntico a los generados por la evidencia biológica dejada en los 4 homicidios. Las posibilidades de que el homicida fuera otra persona era 1 en 900 millones. Fue acusado de los 4 homicidios. Los investigadores llegaron a la conclusión de que luego de elegir sus víctimas al azar, Spencer, un experimentado ladrón de casas, se escabullía sigilosamente por las ventanas de las víctimas. Una vez dentro, las violaba y estrangulaba. Timothy Spencer fue sentenciado a muerte por los asesinatos de Donna Doyle, la doctora Stephanie Harrison y Dong Chang en Richmond y por la muerte de Sandra Thomas en Arlington. Fue la primera persona ejecutada en los Estados Unidos sobre la base de una prueba de ADN.